Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 21. Lo primero de lo que Rhys había sido consciente después del accidente ferroviario fue que alguien, un médico quizá, le preguntaba si quería que fueran a buscar a alguien. Había sacudido la cabeza al instante. Su padre estaba muerto, y su madre, una mujer dura y arisca de edad avanzada que vivía en Londres, era la última persona a la que quería ver. Aunque le hubiera pedido que lo confortara, ella no habría sabido cómo hacerlo. Rhys nunca había estado lesionado ni enfermo de gravedad en su vida. Hasta de niño había sido fuerte y físicamente intrépido. Sus padres galeses lo azotaban con una duela de barril por cada fechoría o momento de pereza, y había recibido los peores castigos sin inmutarse. Su padre había sido tendero, vivían en una calle llena de comerciantes donde Rhys, más que aprender las aptitudes de comprar y vender, las había absorbido con la misma naturalidad con la que respiraba. Después de haber levantado su propio negocio, nunca permitía que ninguna relación personal la apartara de él. Había habido mujeres, claro, pero solo las que estaban dispuestas a tener una aventura según las condiciones que él ponía a la relación, que fuera puramente sexual y desprovista de sentimientos. Ahora, mientras yacía en la cama de una habitación desconocida, transido de dolor, se le ocurrió que tal vez había sido demasiado independiente. Tendría que haber alguien a quien pudiera avisar, alguien que se preocupara por él en aquella inexplicable situación de estar herido. A pesar de la brisa fresca que entraba por la ventana, le abrazaba todo el cuerpo. El peso de la escayola en la pierna lo sacaba de quicio tanto como el dolor constante del hueso roto. La habitación parecía dar vueltas y oscilar, lo que le provocaba unas náuseas violentas. Impotente, solo podía esperar minuto a minuto a que aquella mujer regresara. Lady Ellen. Una de las personas de aquel círculo exclusivo que él personalmente había despreciado siempre. Una de sus superiores. Pasado lo que le pareció una eternidad, notó que alguien entraba en la habitación. Oyó un tenue repiqueteo, como de cristal o porcelana contra metal. ¿Qué hora es? Preguntó con brusquedad. Las 4:27. Era la voz de Lady Helen, luminosa con una nota de diversión. Me han sobrado 3 minutos. Escuchó atentamente el frufrú de un vestido. El sonido de verter y remover algo. El borboteo de agua con hielo. Si esperaba que bebiera algo, se equivocaba, la idea de tragar líquido le hacía estremecer de asco. La tenía cerca, sintió que se inclinaba hacia él. Un paño húmedo y fresco empezó a recorrerle la frente, las mejillas y el cuello, y era tan agradable que se le escapó un suspiro desgarrador. Cuando le apartó el paño de la piel, alargó la mano para intentar evitarlo. No pare. Pidió, jadeando. Por dentro estaba furioso por haberse visto reducido a suplicar pequeños favores. Sí. Había refrescado y humedecido de nuevo el paño, y al volver a pasárselo lentamente por la cara, Winterbourne le rodeó los pliegues del vestido con los dedos y lo cerró con tanta fuerza que habría sido imposible liberar la tela. Entonces Helen le deslizó una delicada mano bajo la cabeza y lo levantó lo suficiente para aplicarle el paño en la nuca. Sintió tanto placer que soltó un humillante gemido de alivio. Cuando se hubo relajado y estuvo respirando profundamente, el paño desapareció. Notó que ella maniobraba a su alrededor, le levantaba la cabeza y los hombros, le mullía las almohadas. Al darse cuenta de que pretendía darle más agua o quizás aquel repugnante preparado de láudano de antes, se quejó. No, maldita sea. Soltó entre dientes. Inténtelo. Fue dulce pero implacable. Hundió con su ligero peso el borde del colchón y un brazo esbelto le rodeó la espalda. Al verse así, medio acunado, se planteó echarla de la cama de un empujón. Pero le tocó la mejilla con una ternura que socavó de algún modo su voluntad de lastimarla. Le acercó un vaso a la boca, y un líquido dulce, muy frío, le tocó los labios. Dio un sorbo cauteloso, y la superficie áspera de su lengua absorbió la bebida ligeramente astringente al instante. Era deliciosa. Más despacio. Le advirtió Lady Helen. Estaba tan sediento, tan reseco que necesitó más. Le sujetó con torpeza la mano con la que sostenía el vaso, y dio un trago con avidez antes de que ella pudiera detenerlo. Espere. Le apartó el vaso de la mano. Veamos antes si no lo devuelve. Estuvo tentado de maldecirla por negarle la bebida,
aunque en el fondo sabía que era lógico hacerlo así. Al final el vaso le regresó a los labios. Se obligó a sí mismo a vaciar el contenido despacio. Cuando hubo terminado, Lady Haven esperó pacientemente, sin dejar de sostenerlo. El movimiento de su respiración era suave y regular, sus pechos, un cojín blando en el que él apoyaba la cabeza. Olía a vainilla y a una tenue fragancia floral. Desde que era adulto, nunca había estado en tanta desventaja. Siempre iba bien vestido y tenía un pleno dominio de la situación, pero aquella mujer solo veía a un inválido indefenso y sumamente descuidado. Era exasperante. ¿Mejor? Le preguntó. You. Contestó Rhys en galés sin pensar. Sí. Parecía imposible, pero la habitación había dejado de dar vueltas. A pesar de que unas punzadas de dolor le seguían subiendo por la pierna como si le estuvieran disparando balas a intervalos, podía soportar cualquier cosa siempre y cuando las náuseas hubieran remitido. Cuando empezó a apartarlo de su regazo para levantarse, él extendió un brazo para retenerla. Necesitaba que todo siguiera exactamente como estaba, por lo menos unos minutos. Para su satisfacción, Ellen se detuvo y se quedó sentada. ¿Qué me ha dado? Quiso saber. Una infusión que preparé con orquídeas. Orquídeas. Repitió, desconcertado. Nunca había oído que aquellas flores raras y feas tuvieran otra utilidad aparte de servir como adornos exóticos. De 2 variedades de Dendrobium y un espirantes. Muchas orquídeas poseen propiedades medicinales. Mi madre las coleccionaba, y llenó un montón de libretas con información que había obtenido. ¿Cómo le gustaba su voz? Era una melodía grave y sosegada. Notó que se movía de nuevo para intentar, una vez más, apartarlo de ella, y se dejó caer con más fuerza en su regazo para sujetarle el brazo con la cabeza, resuelto a que se quedara como estaba. Señor Winterbourne, ahora tendría que dejarlo descansar. Hábleme. Como quiera. Dijo tras titubear. ¿De qué quiere que hablemos? Quería preguntarle si se quedaría ciego para siempre. Si alguien le había comentado algo al respecto, había estado demasiado drogado para recordarlo. Pero no fue capaz de poner voz a la pregunta. Le daba demasiado miedo la respuesta. Y no había forma de dejar de pensar en ello mientras estaba solo en aquella habitación silenciosa. Necesitaba distracción y consuelo. La necesitaba. ¿Quiere que le hable de las orquídeas? Preguntó Ellen, que prosiguió sin esperar una respuesta mientras adoptaba una postura más cómoda. La palabra procede de la mitología griega. Orchis era el hijo de un sátiro y de una ninfa. Durante un banquete en honor a Baco, Orchis bebió demasiado vino y quiso imponer sus atenciones a una sacerdotisa. Baco se disgustó mucho, y reaccionó despedazando a Orchis. Los pedazos fueron esparcidos por doquier y, donde aterrizaba alguno, crecía una orquídea. Hizo una pausa y se inclinó hacia otro lado unos segundos para alcanzar algo. Winterbourne notó que algo suave y delicado le tocaba los labios agrietados. Le estaba aplicando una pomada balsámica con la punta del dedo. La mayoría de gente desconoce que la vainilla es el fruto de una orquídea trepadora. Tenemos una en un invernadero de la finca, es tan larga que crece de costado en la pared. Cuando una de las flores ha crecido totalmente, se abre por la mañana, y si no está polinizada, se cierra por la noche y ya no vuelve a abrirse más. Las flores blancas y las vainas de vainilla que contienen tienen la fragancia más dulce del mundo. Mientras su voz tierna seguía hablando, Rhys tuvo la sensación de flotar al mismo tiempo que la fiebre remitía. Qué extraño y encantador era yacer prácticamente dormitando en sus brazos. Puede que mejor incluso que hacer el amor. Pero esta idea lo llevó a la indecente pregunta de cómo sería hacerlo con ella. Cómo podría estar acostada tranquilamente debajo de él mientras él devoraba toda aquella suavidad de pétalos y dulzura de vainilla. Y poco a poco se quedó dormido en los brazos de Lady Haven. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.